Doy gracias al Señor, hermanas, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Agradecido al Señor por cuanto puedo estar una vez más en la radio, porque estamos comunicados con la radio de la predicadora. Si no estamos ahora en vivo, ya vamos a estar, ¿no? Y hoy tenemos 2 horas de radio. La primera hora la hago yo, desde acá de la iglesia del Señor Jesucristo. Y la segunda hora la hace el hermano Nicolás Blanco, diácono de la iglesia, desde el kilómetro 41.700 con su amada esposa, la hermana Andrea. Bueno, hermano, doy gracias al Señor por cuanto el Señor nos permite a nosotros estar una vez más con todos ustedes. Gloria al nombre del Señor. Y estamos para poder extender este mensaje de la gracia por medio de la radio, la predicadora, porque sabemos que las ondas radiales llegan donde nosotros no podemos llegar, ¿no? Y yo le doy gracias a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos de la radio, la predicadora, que nos permiten entrar en sus hogares, ¿no? Con el evangelio de esta gracia maravillosa. Esperamos serles de mucha bendición a su vida, hermano. Nuestra intención no es ofender, no es contender con nadie, sino es bendecirlos, ¿no? Y sabemos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es, digamos, la fuente de bendición. Por eso, hermanos amados, gracias, muchas gracias por permitirnos entrar en sus casas, y agradezco también a la radio La Predicadora, ¿no? A nuestro hermano Benítez, que el Señor que lo bendiga por cuanto nos permite estar en la radio, y bueno, para que nosotros podamos hacer nuestro programa. Amados, vamos a saludar a los hermanos de la congregación, a los hermanos que están con nosotros, siempre congregándonos y bueno, y en comunión. Muchos a esta hora, hermanos, creo que están durmiendo, ¿no? Gloria al nombre del Señor, ¿no? El Señor bendiga a los hermanos, a las hermanas. Sería bueno que ya se empiecen a despertar y ya se vayan conectando, porque esta es la hora de la palabra del Señor, ¿no? Y el Señor les ayude para que no pierdan nada de lo que el Señor tiene preparado para ellos por medio de la palabra, porque sabemos que el conocimiento de la palabra a nosotros nos beneficia, porque de alguna manera nos lleva ese conocimiento a poder saber la manera, ¿no?, de Dios para poder alcanzar el supremo llamamiento de la esposa. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una oración con ustedes antes de empezar. Saludo a todos los hermanos, amigos y bueno, conocidos. Les mando un fuerte abrazo a cada uno, especialmente al hermano Jorge Gamarra, Misiones, al hermano Juan Ferreira, pastor Juan Ferreira, bueno, son pastores. Al hermano Jorge Gamarra es pastor, el hermano Juan Ferreira es pastor en Paraguay, al hermano Néstor Valé en Puerto Rico. El Señor bendiga a nuestro amado hermano, a su esposa, su familia. El Señor bendiga a nuestro hermano Ángel en Uruguay, a nuestro hermano Marcos, ¿no?, en Bolivia. Que el Señor bendiga grandemente a la iglesia chilena, también el Señor bendiga grandemente a los hermanos de Paraguay, a todos, el Señor un gran abrazo. A los hermanos de la Escuela Bíblica Gracia y Gloria, también el Señor bendiga grandemente, amados. Gracias le damos al Señor por todo esto que estamos disfrutando. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una breve oración, hermanos, y vamos a ir a la palabra de este día, con la ayuda de mi Señor. Padre amado, estoy ante tu presencia en esta hora para agradecerte, Señor, por cuanto tú nos permites, Señor, estar directamente conectados con la radio La Predicadora, y a través de la radio con todos los hermanos de acá de la zona de Isidro Casanova, La Matanza, La Ferrer, tal vez Los Kilómetros, Castillos,
Barrio Esperanza, hay tantos lugares, 22 de enero, barrio La Palangana, hay tantos lugares donde llegan estas ondas radiales. El Señor bendiga al hermano Ramón, que está en el barrio La Palangana, y al hermano Rosalino, y a su amada esposa, y a su familia. El Señor bendiga a sus hijos, grandemente, hermanos amados. Gloria al nombre del Señor. Gracias te damos, Señor, por cuanto tú nos permites, Señor, hacer este programa. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos con la palabra, Señor. Señor, necesitamos de ti, Señor. Ayúdame, dame confianza, dame firmeza en todas estas cosas, convicción profunda, Señor. Oh Padre Santo, alabado sea tu nombre, Señor amado. Bendícenos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 13, Segunda de Corintios, capítulo 10, 13, dice... nuestra medida perdóname que no lo veo bien. 10:13. Nosotros, empero no nos gloriamos fuera de nuestra medida, ¿no? Sino que conforme a la medida de la regla de la medida de Dios. No, que Dios nos repartió para llegar aún hasta vosotros. Gloria al nombre del Señor. Fíjese qué importante esto que dice acá, ¿no? Nosotros, perdónenme, hermano, nosotros, empero, no nos gloriamos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, dice, de la medida de Dios, que Dios nos repartió para llegar aún hasta vosotros. Y nosotros tenemos que ver de qué está hablando el apóstol Pablo acá. Y Pablo está hablando de la autoridad, de su autoridad como apóstol, ¿no? Que Dios le había dado a él, por supuesto. Y empieza el versículo, el capítulo 10, versículo 1, dice: pero yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo, yo que presente ciertamente soy bajo entre vosotros, más ausente soy confiado entre vosotros, ¿no? El ausente era más como más decidido, ¿no? Como más dispuesto, pero cuando estaba entre ellos, él era muy cuidadoso, era por temor a no ofender, por temor a no agredir a nadie, cuidaba mucho su manera para que nadie se sintiera ofendido. Por eso dice: yo que presente ciertamente soy bajo entre vosotros. Acá dice bajo. En la versión 1960 debe decir diferente. Soy bajo. Ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 1 el capítulo 2 de Primera de Corintios, 2:3, dice Pablo: y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, que hacen la misma, que tú escaparás al juicio de Dios, ¿no? Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Ese es el 3, dice: piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, ¿no? Y hacen las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjese qué importante lo que dice el apóstol Pablo acá.
Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, vemos nosotros acá que cuando Él se expresa de esa manera, pero yo digo, presente ciertamente soy bajo entre vosotros, bajo humilde podríamos decir, ¿no? Soy humilde entre vosotros, cuando estoy presente trato de ser humilde, no manso entre ustedes, más ausente soy confiados, no es que deje de ser humilde, pero cuando está lejos es como que él estaba más confiado en hacerle ver las cosas que tal vez ellos no podían ver. Ruego pues que cuando estuviera presente no tenga que ser atrevido, dice el apóstol Pablo, no tendría que ser atrevido con la confianza con que estoy ánimo de ser resuelto para con algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces Pablo estaba defendiendo su ministerio, estaba defendiendo lo que él había recibido de Dios y le decía a aquellos que pensaban que Pablo andaba conforme a la carne, él estaba dispuesto a encararlos a ellos y hacerle ver que no era así, ¿no? Que no es que él andaba en la carne porque la carne estaba en él, sino que él siempre andaba en el Señor, ¿no? Estoy con la confianza que estoy en ánimo de ser resuelto. Él estaba resuelto con algunos que pensaban que Pablo andaba conforme a la carne, estaba resuelto, ¿no? Con algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Vio? ¿Y por qué habrán pensado estas personas así? ¿No? Que Pablo andaba según conforme a la carne. Ahí en el capítulo 4 de Primera de Corintios 4:18, parece que el apóstol Pablo ya en ese capítulo ya estaba teniendo algunas situaciones, ¿no? 4:18, hermanos. Dice, mas algunos están envanecidos como si nunca hubiese yo de ir a vosotros. Empero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y atenderé no las palabras de los que andan hinchados, sino el poder, ¿no? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis, que iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Vio? Y es triste ver que hay siempre hermanos, hermanas, que ellos están envanecidos en sí mismos, ¿no? Hinchados en sí mismos, y nos tienen a nosotros como que nosotros andamos en la carne. Pero el hinchazón y la falta de humildad no es andar en el espíritu, sino es justamente andar en la carne. Y Pablo, bueno, él estaba dispuesto a encarar a los hermanos que pensaban que él andaba conforme a la carne. Pues aunque andamos en la carne o que la carne está en nosotros, no militamos según la carne. Es decir, nosotros no nos conducimos según lo que la carne nos hace sentir. No militamos según lo que la carne desea, lo que la carne pretende. Nosotros no nos acatamos a esa forma, a esa regla. Nosotros no tomamos esa forma. Le dije a aquellos que lo tenían a él como que él andaba en la carne. Porque las armas de nuestras milicias, le decía Pablo, no son carnales, ¿no? Gloria al nombre del Señor. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas son los pensamientos que muchas veces los hermanos se forman en su mente en contra de las enseñanzas que el apóstol Pablo estaba enseñando, ¿no? Las fortalezas se construyen en la mente, en la parte razonadora del hombre,
Y los hombres cuando se levantan en armas, porque acá está hablando de armas, ¿vio? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, quiere decir que hay armas carnales, ¿no? Pero que no son tan poderosas, sino que tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces nosotros vemos ahí, gloria al nombre del Señor, vemos que las armas que muchas veces se construyen en contra de la verdad, en contra de la doctrina de la gracia, son armas que no son tan poderosas como las armas que esgrime el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Dios nos ha dado a nosotros armas de nuestra milicia, porque acá ya nos está llevando a lo que nosotros somos de alguna manera soldados, ¿no? Con diferentes grados, porque las armas de nuestra milicia estamos nosotros incorporados en un ejército, ¿no? Que es el ejército de nuestro Señor Jesucristo, y no usamos armas carnales para vencer, ¿no? A nuestros enemigos. No usamos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los hermanos, de ninguna manera. Ningún hermano es mi enemigo, nada. Aunque no sea de este mensaje de la gracia, él no es mi enemigo. El enemigo son siempre las armas o los pensamientos o los sentimientos que ese hermano tiene o esa hermana tiene y que van en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, pero no el hermano, sino que son los pensamientos y los sentimientos. Ahora, nosotros sabemos que los pensamientos y los sentimientos, esos se pueden cambiar, o esos se pueden, de alguna manera, los malos pensamientos se pueden desechar, aún se pueden destruir los malos pensamientos. Entonces, esa fortaleza que los hermanos y las hermanas que van en contra del mensaje, de la doctrina, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, eso se puede destruir, y para eso Dios a nosotros nos dio armas poderosas para destrucción de fortaleza. Fíjese como ahí, por ejemplo, en el libro de Jueces, estaba ahí Sisara, ¿no? Que era un formador de batalla, significa Sisara. Y Javín era la razón, que hablaba que así se llamaba el rey, ¿no? De esa ciudad, Javín en Azor, ¿no? Y bueno, y este rey tenía un jefe de armas o un general que se llamaba Sisara, que significa formador de batallas. Y Israel venía conquistando la tierra y se encontró con Javín en Azor, y también estaba Sisara ahí. Pero el pueblo de Israel le pudo vencer porque Dios estaba con ellos, ¿no? Y así nosotros tenemos que entender que hay pensamientos, hay sentimientos, ¿no? Que nosotros podemos vencer por medio de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Porque dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y bueno, nosotros tenemos ahí en Efesios, en el capítulo 6 de Efesios, creo que es capítulo 6, 13, y ahí nosotros vemos las armas que nosotros tenemos para destrucción de fortaleza. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y estar firme habiéndolo acabado todo. Está pues firme y ceñidos vuestros lomos, ¿no? De la verdad. Ahí está. Nosotros nos ceñimos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, ¿no? Ella es la verdad. Y vestidos con la cota de justicia, ¿no? Vestidos con la cota de justicia. Y ahí también la justicia también es un arma muy poderosa que nosotros tenemos para derribar toda fortaleza.
calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿no? Sobre todo tomando el escudo de la fe también es un arma muy poderosa con que podáis apagar todo dardo del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, el yelmo también que es el conocimiento que nosotros tenemos en la cabeza y que a nosotros ese conocimiento nos guarda de los ataques del maligno. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son todas armas que el Señor nos ha dado a nosotros para destrucción de fortaleza. Y entonces dice, fíjese, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, destruyendo consejos y toda altura y todo pensamiento, ¿no? Y todo razonamiento que se levante en contra de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que destruir directamente eso. Nosotros no tenemos que consentir en ninguna manera ningún pensamiento, ningún sentimiento, ninguna dirección que vaya en contra de Dios, pero no destruir a la persona que los tiene. Nosotros no podemos destruir a la persona que tiene esas cosas, sino los pensamientos, porque acá dice destruyendo consejos y toda altura y todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios, cautivando todo intento, llevando cautivo, es decir, ya a esa persona ya le hemos vencido su pensamiento, le hemos vencido su intención, le hemos vencido por medio de la palabra, por medio de las armas que Dios nos ha dado. Entonces los llevamos cautivos porque esa persona quedó cautivada de alguna manera por las armas que Dios nos ha dado y también por lo diestro que somos en manejar esas armas. Entonces quedó cautivada, llevando cautivado todo intento a la obediencia a Cristo. Todo intento de ir en contra de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Es muy difícil, muchas veces pensamos que tenemos que destruir a la persona que tiene esta fortaleza, juntamente con los pensamientos, con los sentimientos, y eso no es así. No estamos para destruir a las almas, sino para salvar las almas. Pero nosotros sabemos que, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo más adelante, estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia fuera completa o fuera bien cumplida, ¿no? Entonces fíjese que nosotros castigamos a ellos manteniéndonos firmes, inamovibles de nuestra fe, estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuera cumplida o fuera perfecta. Entonces, para que nosotros podamos, veo que muchas veces cuando un hermano, un hijo, una esposa, un esposo está en desobediencia, su desobediencia nos castiga a nosotros. No nos castiga lo que él hace, no nos castiga los vicios, no nos castiga a nosotros la forma de vida que tiene él, sino lo que nos castiga a nosotros es su desobediencia, ¿no? La desobediencia es como un látigo que nos lacera el alma y el corazón, y más cuando vienen de aquellas personas que nosotros amamos tanto. Bueno, pero ahora nosotros tenemos una manera de sobreponernos, ¿no? ¿Y de qué manera? Castigando. Nosotros ahora tenemos que castigar, ¿no? ¿Con qué? Con la obediencia. Para ellos, la obediencia de nosotros a la fe, para ellos, la firmeza que nosotros tengamos a la palabra de Dios, ¿no? La fidelidad que nosotros tenemos a lo que hemos creído, a lo que hemos sido enseñados, para ellos es un castigo. Sin castigarle físicamente, sin castigarle con palabras hirientes o ofensivas, nosotros le castigamos a ellos con la obediencia. ¿Y qué es la obediencia? Con la fe, porque
sabemos que un derivado de la palabra obediencia es creer, y que habla de la fe. Entonces nosotros creemos, y cuando creemos nosotros tenemos que mantenernos firmes, ¿no? Y esa firmeza que nosotros tenemos en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la justicia de Dios, en cuanto al amor, eso nosotros nos mantenemos firmes, nosotros no retrocedemos por la desobediencia de ellos, nosotros no tenemos que retroceder, sino que nosotros tenemos que estar más firmes que nunca. Dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está confiado en sí mismo que es de Cristo, dice, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque muchas veces ellos piensan que ellos están haciendo el bien. Muchas veces ellos piensan que esa contienda o ese pensamiento que está en su mente lo ha puesto Dios mismo ahí, contradiciendo lo que dice la palabra, por supuesto. Entonces, ellos miran las cosas según las apariencias. Gloria al nombre del Señor. Como dice ahí en Juan 7:24, le doy los versículos para que usted lo lea. También en el capítulo de este mismo libro, 5:12 de Segunda de Corintios, también usted puede leer. Entonces, ¿dónde estamos yendo? Según la apariencia, si alguno está confiado en sí mismo que es de Cristo, vio, porque hay hermanos que viven vidas desordenadas y ellos dicen, yo soy de Cristo, yo tengo comunión con el Señor, yo tengo certeza, dicen ellos, de que yo soy asistido por el Espíritu Santo. Bueno, y eso, si él tiene esa comunión o ella tiene esa comunión, esa confianza, el que piensa así tenga este pensamiento también, que así como él es de Cristo, nosotros también somos de Cristo, ¿no? Esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe, dice Pablo, aunque me gloríe, ¿no? En el capítulo 8:24 del mismo libro de Segunda de Corintios también usted puede leer ese versículo, porque aunque me gloríe aún un poco de nuestra potestad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Es decir, que él se veía obligado de alguna manera a gloriarse en la potestad que él tenía, en la autoridad que él tenía. Porque Pablo tenía autoridad y él lo llevaban a él a hablar sobre su autoridad que Dios le había dado a él, aunque él no quería hacer referencia a eso, pero lo obligaban a él a hablar sobre esa autoridad que le dio el Señor a él. Y esa autoridad el Señor le dio para poder edificar la iglesia, para poder edificar al cuerpo de Cristo, para poder edificar al nuevo hombre, no para la destrucción. Entonces, cuando Pablo le hacía una observancia a alguien, no era para destrucción, sino que era para edificación. No era para la ofensa, sino que era para poder el hermano, la hermana, llegar a un perfeccionamiento que si no se lo corrigiera, no podría llegar a ese perfeccionamiento. Entonces, a veces a mí me sorprende cómo hermanos que conocen el Evangelio de la Gracia, hermanas que conocen el Evangelio de la Gracia y que conocen al pastor de la iglesia, puedan pensar que uno cuando corrige, cuando exhorta, cuando reprende, lo haga en el sentido de destrucción. De ninguna manera. Nosotros no estamos para destruir, sino que estamos para edificar a los santos, para perfeccionar a los santos. Ahora, nosotros no podemos obligar a los santos a recibir la exhortación, pero una cosa ellos tienen que reconocer, nuestra obediencia. Que nuestra obediencia es completa, que nuestra obediencia es conforme a la palabra del Señor.
que nosotros no andamos en truanería, no andamos en robo, no andamos en fornicaciones, no andamos mintiendo, no andamos diciendo palabras soeces, no andamos dando malos testimonios. No, ellos tienen que reconocer. Entonces, nosotros cuando usamos la potestad que el Señor nos dio a nosotros para edificación, tienen que entender los hermanos que nunca es para destrucción. Ay de nosotros si destruimos un alma, si hacemos caer a uno de los pequeños del Señor. Ay de nosotros si ponemos el pie para que los hermanos caigan y no se puedan levantar nunca más. Ay de nosotros. Por eso, hermano, acá Pablo defendía su ministerio, pero también defendía la autoridad que Dios le había dado a él. Porque no parezca como que os quiero espantar por carta, dice, o los quiero amedrentar por medio de una carta, o que los quiero de alguna manera controlar, o que los quiero gobernar por medio de una carta. Dice, porque a la verdad dicen las cartas son graves. ¿Vio? A veces hablamos muy gravemente por la radio o por medio de los programas en celulares, somos muy fuertes, pero cuando estamos presentes no somos tan fuertes, ahí somos más débiles. No es que tenemos temor, sino que o miedo, sino que ahí somos débiles como le pasó a Pablo, nos pasa a nosotros también. Mala presencia dice, pero la verdad dicen las cartas son graves y fuertes, mala presencia corporal, flaca y la palabra menospreciable, ¿vio? Flaca, la presencia corporal, usted ve a un pastor, al pastor de su congregación, lo ve corporalmente y es un desprecio verlo. Usted lo desprecia porque lo mira físicamente y no encuentra de alguna manera un hombre que irradie autoridad, que irradie, digamos, una posición en la cual uno pueda hacerle reverencia. Mas la presencia corporal es flaca y la palabra menospreciable, ¿vio? Cuando lo vemos al pastor presente, no le tenemos en cuenta la palabra que él nos habla. Esto piense, dice el apóstol Pablo, el tal, el que hace estas cosas, el que piensa así, esto piensa el tal que cuales somos en la palabra, por carta, estando ausente, tales lo seremos también en hechos, estando presente. Porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. No, nosotros no somos como aquellos que se alaban a sí mismos, mas ellos midiéndose a sí mismos, ¿no? Se miran a sí mismos y a sí mismos, por ellos mismos se miden. Ellos no permiten la medida de otros. Ellos no permiten que otros los juzguen, que otros los analicen, que otros los desacrediten, por así decirlo. Aunque no es la palabra correcta. Ellos se miden a sí mismos. Ellos se miran y dicen, todo lo que yo hago está bien. Todo lo que yo pienso está bien. Todo lo que yo siento está bien. Porque Dios está conmigo. Porque yo soy un hijo de Dios. Y así piensan ellos. Pero ellos se miden a sí mismos. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Se miden a sí mismos ellos. ¿No? Y no toleran que otro los mida, que otro le tomen la medida justa. Ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. No son juiciosos, no guardan el orden establecido, ¿no? Sino que son personas que con esa medida que ellos tienen, en vez de ser juiciosos, son alborotadores. ¿No? Alborotan, traen ebullicio, ¿no? Y culpan a los demás por lo que ellos mismos hacen. Ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos, dice. Fíjese, hermano, lo que la palabra de Dios dice acá, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Miremos un poquito el versículo 18, adelantándonos un poquito, de este mismo capítulo, ¿no? Porque el que se alaba a sí mismo
el tal es aprobado, más aquel a quien Dios alaba. Porque no, perdón, voy a leerlo de nuevo. Porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, más aquel a quien que Dios alaba. Ese es aprobado. ¿No? Ese es aprobado. Y Dios lo alaba a usted por medio de su pastor. Dios lo alaba a usted por medio de su maestro, por medio de aquel que le instruye. Cuando la persona que lo instruye a usted lo alaba, entonces es Dios mismo quien le está alabando. Pero cuando la persona que lo está instruyendo, que lo está perfeccionando a usted, en vez de alabarlo, lo está corrigiendo, es porque Dios le manda que lo corrija, que le haga ver esa equivocación que está en usted. ¿Vio? Es Dios. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo se puede ir en contra de Dios? Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Gloria al nombre del Señor. Espera que perdí el versículo. Hoy estoy con una... Acá, en el segunda de Corintios. No es acá. Acá, en el capítulo 10, perdón, de segunda de Corintios. Entonces dice, esto piense el tal. Esto piensa el tal, cuales somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos midiéndose a sí mismos, ¿no? Por sí mismos se miden, ellos se miran, no es que ellos son medidos por otros, no permiten, no toleran, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, o lo que yo pienso es así como yo pienso, ¿vio? Y eso es un error. Por sí mismos, y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Nosotros, empero, no nos gloriamos fuera de nuestra medida. Es decir, ¿cómo nos gloriamos nosotros? Según el Señor. Pablo decía, yo tomo autoridad, ¿no?, que Dios me ha dado a mí para poder amonestar, para poder reprender, ¿no?, para poder hacerle ver a la iglesia su error. Esa es la medida que yo tengo. La medida que yo tengo me la ha dado el Señor. Nosotros, pero no nos gloriamos o no nos medimos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, dice. Conforme a la medida de la regla, dice. Fíjese acá qué maravilloso. No como en el versículo 15, no, versículo 15 y 16. Dice, no nos gloriamos fuera de nuestra medida, ¿no? En trabajos ajenos, mas teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a vuestra regla, a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la medida de otro, para gloriarnos en lo que ya estamos aparejados. Entonces, Pablo, teniendo la autoridad que Dios le había dado a él, ¿no? Entonces él, tomando esa autoridad, él no se gloriaba a sí mismo, no se gloriaba a sí mismo, sino que a él lo llevaron otros a gloriarse, aparentemente, porque él no se gloria, sino que hay algunos que lo llevaban a gloriarse. Entonces, ¿de qué manera se gloriaba Pablo? Y haciendo ver la autoridad que Dios le había dado a él, ¿no? Entonces nosotros, pero no nos gloriamos fuera de nuestra medida, ¿no? ¿Cuál es la medida que Dios nos dio? La autoridad. La autoridad, esa es la medida que Dios nos dio, conforme a la medida de la regla, dice. ¿Vio? Esa es la regla, esa es digamos, la medida justa, ¿no? Tenemos una regla y no podemos nosotros pasar de la medida. No podemos agregarle centímetros,
no podemos agregarle milímetros a esa medida, sino que conforme a la medida de la regla, hasta donde Dios nos permite, nosotros nos gloriamos. ¿Y cuál es el gloriar de nosotros? Que nosotros somos pastores, que Dios nos ha puesto a nosotros para corregir, para instruir, que Dios nos ha puesto a nosotros para perfeccionarlo, a usted, hermana, hermano, ¿no? Que Dios nos ha puesto a nosotros para derribar toda, como dice, toda fortaleza que se levante en contra de la verdad. Dios nos ha puesto allí. Y nosotros no queremos hablar de nuestra autoridad, pero ustedes nos llevan a hablar de nuestra autoridad porque, ¿no? Ustedes se glorían a sí mismos, ¿no? Y se aprueban a sí mismos. Y cuando ustedes se aprueban a sí mismos y se juzgan a sí mismos, ustedes traen escándalo nomás. Traen escándalo. Entonces Pablo le decía a la iglesia, y esto es maravilloso entenderlo, sino que nosotros nos gloriamos conforme a la medida de la regla, ¿no? De la medida que Dios nos repartió, que Dios nos dio, para llegar aún hasta vosotros. Entonces, ¿cómo va? Un pastor no puede traspasar la regla o la medida. Veo que la regla tiene números y tiene ahí del 1 al 10, póngale. Entonces, nosotros tenemos esa regla para medirnos a nosotros mismos. Bueno, ¿qué número Dios me ha dado a mí? No, bueno, a mí me ha dado el número 4, a otro le dio el número 5, a otro le doy el número 7, a otro le dio el número 10. ¿No? Y ese número 10 para los pastores, evangelistas, pongámoslo así. Porque ellos están para corregir, para instruir, para derribar todo argumento que se levante en el conocimiento de Dios. Ellos están puestos para eso, ¿no? Y ellos hacen ese trabajo. Y usted tiene que dejarse conducir, usted se tiene que dejar perfeccionar, ¿no? Usted no puede juzgarse a sí mismo y pensar de sí mismo que usted está en lo correcto, que usted está que su pensamiento es conforme a la Escritura. Cuando su pastor lo corrige a usted, usted tiene que aceptar la corrección que su pastor le da, porque él le está corrigiendo conforme a la medida, conforme a la regla que Dios le ha dado a él. ¿Entiende? Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos que nosotros tenemos que estar sujetos a nuestros pastores, ¿no? Sujetarnos a ellos y obedecerles a los pastores. ¿Entiende? Y el pastor o el ministerio de la iglesia, Dios le ha dado una medida para corregir, para instruir, para derribar toda altivez, toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende, hermano? Si usted se pone en contra de la corrección, si usted toma una regla, ¿cuál es la regla con la cual usted se mide? La regla, usted mismo hizo una regla. Usted mismo determina cómo es su condición delante de Dios. No acepta usted el juicio de Dios que viene a través del pastor sobre su vida. Entonces se mide a sí mismo, ¿no? Y entonces la regla de Dios, ¿para qué está? Desprecia la regla de Dios, desprecia la autoridad que Dios ha puesto. ¿Y usted cómo piensa que le va a ir si hace eso? ¿Cómo piensa que usted va a llegar a la perfección? ¿Cómo piensa usted vencer aquellas cosas que todavía no la pudo vencer? Entonces hay que seguir una regla. Y a veces la regla es dura para la carne, porque nosotros siempre decimos que la carne se resiste. La carne tiene su propia regla, tiene su propia definición, sus propios números ahí. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, dice, nosotros empero no nos gloriamos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió para llegar a vosotros. Porque no nos extendemos sobre nuestra medida, bien, no pasamos la medida nosotros. Nosotros no tomamos una autoridad que Dios no nos dio.
Nosotros no vamos a su casa y le decimos lo que usted tiene que comprar, el mueble que usted tiene que comprar, o el auto que usted tiene que comprar, o la casa de qué color usted la tiene que pintar. No nos pasamos de la medida que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos la medida y con esa medida nosotros medimos. Y con esa medida nosotros instruimos y nosotros corregimos y exhortamos. Y usted se va a ver beneficiado, ¿no? Bendecido por Dios si usted acepta eso. Ahora, si usted rechaza eso, déjeme decirle que no le va a ir bien. No lo maldigo, que Dios me guarde. Espero que le vaya bien, hermano. Pero solamente yo sé que le va a ir bien aceptando la medida, la regla que Dios estableció. Por eso hablamos de medidas, hablamos de conformaciones, hablamos del orden de la casa, del orden que debe haber en la iglesia. ¿Entiende, hermano? Y acá nos está hablando sobre eso. Ahora, dice, de la medida que, porque no nos extendemos o no sobrepasamos la medida, nuestra medida, porque si no llegamos hasta vosotros, porque también hasta vosotros hemos llegado con el Evangelio de Cristo. Fíjese, no gloriándonos fuera de nuestra medida. ¿Cuál era la medida que Pablo tenía? Él era el apóstol. Él era el siervo del Señor. Él era enviado a ellos. Él era el maestro y el predicador. ¿No? Y esa es la medida. Pero él no quería gloriarse en eso. Pero para poner orden tenía que hacerlo. No nos gloriamos fuera de nuestra medida en trabajos ajenos. Nosotros no entramos en donde otros están haciendo el trabajo, mas teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe. ¿Vio dónde va Pablo? Dio con la exhortación, con la corrección, con la destrucción de la fortaleza que hay muchas veces en los hermanos. Él tenía la esperanza que ellos crecieran en la fe. Esperanza del crecimiento de vuestra fe. Y en esa esperanza, en ese crecimiento seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a la regla, conforme a lo que está escrito. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la medida de otros. Nosotros no entramos en la medida de otros. Nosotros tenemos la medida que Dios nos ha dado a nosotros. Lo que otros enseñan y cómo hagan el trabajo, ese es el problema de los otros. No, ese es el problema de otros. Ellos darán cuenta el día de mañana, decía el apóstol Pablo. Pero nosotros tenemos nuestra medida. Nosotros tenemos nuestra regla y esa nos dio Dios. Y eso nos dio Dios a nosotros, para que la fe aumente. Y cuando la fe aumenta, entonces los pastores que predican con esa regla y con esa medida van a ser reconocidos. Si usted no reconoce a su pastor todavía, no, de cómo Dios lo usó con su vida, si usted no reconoce todavía cómo el Espíritu Santo lo usó para que usted entendiera cosas con las cuales usted se goza hoy, ¿no? En las cuales usted hoy puede gozar su salvación, puede gozar la justificación, puede gozar el perdón de sus pecados, el nuevo nacimiento. A raíz, ¿cómo vino esa bendición a su vida? Si no es por medio de aquel a quien Dios levantó. ¿Cómo entendió usted la gracia de Dios si no es por medio del instrumento que Dios puso, que es su pastor? ¿No? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Como el apóstol decía, ahora ustedes nos llevan a gloriarnos a nosotros, porque cuando hablamos así parecería que nos estamos gloriando nosotros. Pero ¿quién nos lleva a gloriarnos nosotros? A nosotros. ¿Quién nos lleva? Ustedes mismos nos llevan a gloriarnos, porque nosotros no queremos hablar sobre estas cosas, pero tenemos que hablar para poner el orden que Dios estableció en la iglesia. Porque Dios estableció el orden dentro de la iglesia. Y usted quiere que nosotros dejemos el orden que Dios estableció para que usted pueda vivir como usted quiere, para que usted pueda hacer lo que usted quiere. No, no es así, hermana. No es así, hermano. Porque nosotros también tenemos que dar cuenta al Señor de nuestro trabajo. Y de este trabajo que nosotros tenemos que hacer depende nuestra herencia.
Depende de nuestra recompensa y nosotros queremos hacer bien el trabajo. No nos pasamos de la medida. Tenemos un alto. Hasta acá podés llegar. Pastor, hasta acá podés llegar. ¿No? Hay un problema en un matrimonio y se me consulta a mí sobre cuál es la... Yo voy por la palabra y les enseño a los hermanos. Hasta ahí llega mi medida. Pero el poder solucionar ese problema no está en mí. Yo no lo puedo, ellos tienen que resolverlo, al problema, porque por eso son instruidos en la palabra. No paso la medida. No los obligo a los hermanos a hacer algo que no están dispuestos a hacer. Por eso, hermanos amados, qué hermoso este tema, ¿no? Qué hermoso este tema sobre la autoridad que Dios nos dio, la regla, la medida de la regla. No nos pasamos, no queremos pasarnos, tampoco queremos gloriarnos a nosotros mismos. Nosotros somos hermanos, yo soy su hermano, usted es mi hermano, ¿no? También soy su pastor, ¿no? Y usted es mi discípulo y discípulo del Señor. Y entonces, ¿qué espera el maestro? ¿Qué espera el Señor? No, que el discípulo apruebe, ¿no? Que sea imitador de su Señor. Y entonces Pablo termina, gloria al nombre del Señor, dice, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. En el 16, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la medida de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba aparejado. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, ¿no? Gloríese en el Señor, alabado sea el Señor, porque no el que se alaba a sí mismo, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado. Guarda con esas cosas, hermano, guarda con esas cosas. No es porque usted se alaba a sí mismo, usted es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba, alabado sea el Señor, ¿no? Mas aquel a quien Dios alaba. Que el Señor te alabe, hermano. Que el Señor te engrandezca, hermana. Que Dios pueda felicitarte. ¿Sabe cómo viene la felicitación de Dios? Por medio de su siervo. Cuando su pastor lo felicita, cuando su pastor lo alaba delante de los hermanos, no es su pastor. Es Dios mismo que hace eso. Por eso ser alabado por Dios. Pero cuando usted es corregido, no es corregido por el hombre, es corregido por Dios. Porque tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá. ¿Qué está buscando el pastor? Edificar la iglesia. ¿Con qué? Con hermanos de fe. Con hermanos crecidos, maduros y desarrollados en Cristo. No podemos edificar una iglesia con madera, heno y hojarasca. Tenemos que hacerlo con oro, con plata y piedras preciosas. Espero que usted haya entendido esta palabra, hermano amado, hermana amada. Espero que usted la haya entendido. Doy gracias al Señor. Ahora vamos a hacer una oración despidiéndonos de mi parte. Ahora va a venir nuestro hermano Nicolás, el diácono de la iglesia. Va a venir, hermanos, y escuchen el programa de nuestro hermano Nicolás, que él tiene una palabra de bendición para su vida muy grande. El Señor bendiga grandemente su vida, hermano, y mi vida también. Oren por mí siempre, porque yo necesito de las oraciones de ustedes. No, que siempre estén orando por mí para que yo no me equivoque en la dirección. No, y así como yo oro siempre por ustedes, hermanos amados, hermanas amadas, y bueno, el Señor les fortalezca. Oremos por la hermana María Rosemary, por su familia, hermano. Oremos ahí, no nos olvidemos, y oremos los unos por los otros hasta que Cristo venga. Señor, estoy ante tu presencia, agradeciéndote, Señor, esta palabra que tú me has alcanzado en esta mañana. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, por los hermanos, Señor, que ellos, Señor, necesitan de comprender, Señor, entender tu palabra,
para que el cuerpo de Cristo sea formado como iglesia local, Señor. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Nos vemos en esta noche de 7 a 8.